cada día. Bueno, vamos a arrancar. El tema es el hablar en lenguas. Es un tema tan confuso, tan controversial, es un tema que hace que muchos cristianos se sientan mal porque no tienen ese don. Hace que muchos no cristianos crean que la gente está mal de la cabeza, que no está bien. Y realmente el don de hablar en lenguas es un don que Dios dio a algunos. Si bien aparece mucho en el Nuevo Testamento, era otro tiempo. ¿Qué quiero decir con que era otro tiempo? En ese tiempo no había la facilidad de idiomas. Entonces, cuando alguien debía ir a predicar, por ejemplo, a mí me toca ir a predicar hoy a Estados Unidos y tengo que hablar en una parte donde hablen inglés, porque hay partes donde se habla el castellano, el español, y yo no sabía hablar inglés. Bueno, Dios me enviaba, me daba el don para poder hablar en inglés, para poder convertir a esa persona. Ese era el significado del don de hablar en lenguas. Pero también había un bautismo donde Dios daba un don, donde uno cuando oraba a Dios en el Espíritu podía hablar en lenguas. Pero eso debía ser de uno con Dios. Hoy vemos en las iglesias donde gritan, donde hablan en idiomas que no son, o sea, queriendo fingir que tienen el don de hablar en lengua, empiezan parecen el profesor Girafales cuando se enojaba, empiezan saba. Yo la verdad no entiendo qué idioma es, porque lenguas es dialecto o idioma. Y el sabatatá no es ningún dialecto, no es ningún idioma, es una estupidez de gente que está siendo utilizada por Satanás. Pero ya vamos a ver quién lo dice. No, yo no estoy diciendo esto porque yo lo piense así, sino porque la misma palabra de Dios se encargó de decir las cosas. Y es lo que vamos a tener en claro hoy. Primero, hay algo que dicen muchos cristianos, vamos a ponerle el nombre de cristiano, en realidad son hijos del diablo, no son cristianos, porque mienten y porque fingen. Muchos pastores y cristianos embobados con pastores dicen que el que no tiene el don de hablar en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Y ahora les quiero aclarar algo. El don de hablar en lenguas era uno de los dones, no eran todos los dones. Una persona podía ser llena del Espíritu Santo sin hablar en lenguas, pero hoy te lo marcan en las iglesias como que el que no tiene el don de hablar en lenguas no tiene al Espíritu Santo. También te dicen que ellos te enseñan a hablar en lenguas, cuando la misma palabra dice que es un don, y que es un don, es un regalo de Dios, que Dios le da a uno. No que se lo da un pastor, no que se lo da el primo del abuelo, del nieto de Guillermo Maldonado. No. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a arrancar en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer lo menos posible, porque quiero que vayamos a los puntos claves. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. No se ve claramente. Yo quiero que me acompañen hoy porque hoy van a desbaratar, van a tener en claro quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás. 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Arranca diciendo: hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Ahora el versículo 6.
Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Y escuchen esto, pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo es el que tiene todos los dones. El don de lenguas, una de las preguntas, ¿el don de lenguas está vigente? El don de lenguas sí está vigente. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está vigente. Eso primero debemos tenerlo claro. Segundo, ¿por qué algunos hablan y otros no? Porque el Espíritu así quiso hacerlo. ¿Y cuál es el gran problema? Porque cuando hablamos de discernimiento no hay problema, cuando hablamos de profecía no hay problema, cuando hablamos del don de milagros no hay problema, cuando hablamos del don de hablar en lengua sí. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? ¿Qué es el gran problema que hay hoy en el mundo cristiano? ¿Cuál es? El hablar en lengua. ¿Saben por qué había problema con ese don? Porque era el único don que a la vista de la gente podían fingir. Porque si uno quería fingir el don de milagros, iba a tener que sanar enfermos. ¿Y cómo lo iba a fingir eso? ¿Cómo iba a hacer creer a la gente que tenía el don de hacer milagros si no hacía milagros? ¿Cómo iba a fingir el don de profecías si decían profecías y se tenían que cumplir y no podían? ¿Me entienden? En cambio, el don de hablar en lengua, ellos pensaban, los corintios, que decir las estupideces que hacen hoy en la mayoría de las iglesias, iban a quedar ante la gente como espirituales. Pero a Dios no le importaba eso, de lo que quieran aparentar. A lo que a Dios le importaba era el desastre que estaban haciendo en las iglesias. Porque alejaban, en vez de acercarla a la gente a Dios, la alejaban, porque no se arrepentían de lo podrido que estaban en sus corazones, sino que querían aparentar algo que no eran. Y ahora vamos a ver cómo realmente se usa el don de hablar en lenguas. Y no lo digo yo, sino que fue un mandamiento de Dios. Fue un mandamiento de Dios. Y ahí es donde vamos a ir a 1 Corintios 14. Estos corintios se fingían espirituales, diciendo jabadadaba, alá, como hay muchos pastores hoy. Y yo no quiero decir nada que pueda ofender, pero es la misma denominación la que tiene todos estos circos, que se tiran al piso, que gritan, que saltan, que bailan, que fingen hablar en lenguas, que mandan a sembrar. Pero bueno, ese es tema aparte. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios. Pablo acá, cuando le habla a la iglesia de Corinto, les dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 14. Yo no lo voy a leer todo porque si no, se nos va el tiempo. Pero Pablo lo que les decía a los corintios es, a ver muchachos, ustedes, muchachos, muchachas, ustedes se creen espirituales porque fingen hablar, no le decía fingen, pero en cierta forma se lo estaba diciendo, porque hablan en lengua, no trae provecho el hablar en lenguas. En cambio, si ustedes profetizar en ese tiempo era predicar, porque era anunciar el mensaje de salvación y la venida de Jesús. Si ustedes profetizan, van a salvar muchas almas. Ahora, si ustedes se ponen con el asba, tajaba, tataba, no salvan a nadie, espantan a la gente.
La gente piensa que ustedes están locos y no acercan a la gente a Dios. El mismo problema que hubo en la historia, en el comienzo de la historia con los cristianos carnales, es el mismo problema que hace años tiene la iglesia pentecostal. Y digo pentecostal porque si ustedes analizan, la iglesia bautista no habla en lenguas, los anabatistas no hablan en lenguas, los adventistas no hablan en lengua, los testigos de Jehová no hablan en lengua, los católicos no hablan en lengua. ¿Quiénes son los únicos que hablan en lengua? Con todo cariño y con todo respeto lo digo. ¿Quiénes son los únicos que hablan en lengua? Los que no estudiaron la Biblia. Los que no estudiaron la Biblia. Y cuando te digo los que no estudiaron la Biblia, te digo que son las... A ver, no me meto con la gente sino con los líderes. Yo siempre les digo, es fácil ser pastor pentecostal. ¿Saben por qué razón? Los pastores pentecostales no estudiaron la Biblia. Ellos agarran, se convierten un día, se convierten en una manera de decir, y a los 3-4 meses son pastores ya. No pasaron pruebas, no limpiaron baños de iglesia, no limpiaron nunca la iglesia. No ayudaron a los pobres, no salieron a convertir a nadie, pero ya son pastores. Ni siquiera te leyeron la Biblia, pero son pastores. En cambio, por eso viene toda esta falsa doctrina de tener embobada a la gente. Porque si vos querés ser pastor bautista, metodista, anabatista, adventista, todo, tenés que estudiar 7 años. Y tenés que tener un título de teología. En cambio, si vos querés ser pastor pentecostal, mañana mismo, aunque no hayas leído la Biblia, podés abrir una iglesia en tu casa y sos pastor. ¿Me entienden? Puede salir cualquiera diciendo que es pastor. Por eso hay tanto, fíjense, que todas las cosas malas de la iglesia, mal vistas, pasan en el pentecostalismo. El hablar en lengua, que se tiran al piso, que se visten con ropa provocativa dentro de la iglesia, que te inventan doctrinas de raptos secretos. Y yo no quiero ir en contra de la religión, yo quiero que te quede en claro a vos que muchas veces te sentís menos porque no hablas en lengua. Y te digo que son muy poquititas las personas en el mundo que hablan realmente en lengua. Los que hablan en lenguas en las iglesias pentecostales son todos mentirosos, todo mentiroso. A mí una vez se me dijo, ¿cómo podés hablar así del viejito Gille Ávila? Gille Ávila, a ver, cuando una persona muere, vamos a la realidad. Cuando una persona muere, siempre es más buena. Antes era flor de mentiroso, antes era malo, pero cuando murió, y como que uno va abuenizando a las personas, las pone más buenas. Ahora, yo no soy así. Para mí, Gille Ávila era un viejo mentiroso cuando estaba vivo, y hoy pienso lo mismo, es un viejo mentiroso que ayudó a las almas a irse al infierno. ¿Me entiendes? Yo no cambio la postura porque se haya muerto o porque no, porque esté vivo hoy. Y todas las personas que tuvieron ese privilegio de tener muchas almas que lo seguían, y en vez de acercarlas a Dios, las llevaron al infierno, son personas que destruyeron vidas y que hay que denunciarlas. Porque si nosotros seguimos callándonos ante este evangelio de mentira, la gente se va a seguir perdiendo. Por eso la gente vive mal, por eso la gente cristiana vive sufriendo, por eso la gente cristiana vive en pecado, por eso la gente cristiana vive amargada, tirada, llorando. Pero bueno, ese era el contexto en el que Pablo hablaba. Ustedes se creen, porque fingen que hablan en lengua, se creen espirituales. Miren lo que les dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Versículo, estamos en 1 Corintios 14, versículo 20. Dice: hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino sed niño en cuanto a la malicia y maduro en cuanto a pensar. Pablo le dice, a ver, ustedes que están fingiendo, no sean niños,
No sean niños espirituales. ¿No se dan cuenta que eso que están haciendo no se los creen ni ustedes? Dios los mira del cielo y se agarra la cabeza. Yo sé que ustedes están mintiendo. Yo sé que ustedes están fingiendo que hablan en lengua, que son espirituales cuando su vida son un desastre. Cuando ustedes no pueden dejar el pecado y no quieren dejar el pecado, ¿no es más noble que ustedes le pidan a Dios que cambie sus vidas antes que delante de la gente quieran quedar como espirituales? ¿No se dan cuenta que se van al infierno? Miren lo que dice el versículo 21. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. Y escuchen el versículo 22. Estamos en 1 Corintios 14. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal. Arranca diciendo, miren, ahí se ve. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Acá Pablo les decía, a ver a ustedes que están fingiendo, la lengua es una señal de Dios. ¿Para quién? ¿Para los creyentes? No, para los incrédulos. ¿Por qué razón? ¿Qué les estaba diciendo Pablo acá? Porque ellos se agarraban de que en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, la primera predicación, vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas distintas. Ahora, ¿por qué razón hablaron en lenguas distintas? Y vamos al contexto de eso, de Hechos 2. En Hechos se festejaba la fiesta de Pentecostés. De ahí desciende la iglesia pentecostal. Ahora, la fiesta de Pentecostés, primero, debemos saber que no es la venida del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés se festejaba mucho antes, que era la fiesta de la cosecha, la fiesta de los judíos de la cosecha. ¿Me entienden? Y por eso iban a Jerusalén, se venían todos los judíos de todas partes del mundo a festejar la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Tenían la obligación de ir. Entonces, para poner como si fuera hoy, si tenían que venir vamos a suponer, vamos a cambiar Jerusalén por Buenos Aires. Y tenían que venir los argentinos que vivían en Inglaterra, pero que hablaban inglés, pero eran argentinos. Y venían los franceses que estaban en Francia, pero que eran argentinos. Y venían los africanos, no sé, de Nigeria, que también pertenecían al pueblo argentino. Venían de distintos países y hablaban distintos idiomas. Entonces, no eran creyentes porque todavía no había iniciado el Evangelio. No había venido el Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen a Buenos Aires, de distintos países, con distintos idiomas, cae en esa fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en lenguas. Ahora, ¿por qué razón hablaron en lenguas? Para que las personas de África se conviertan a Dios, escucharan el mensaje, porque si yo a un africano le hablo en castellano no me va a entender, si yo a un francés le hablaba en castellano no me va a entender, si yo a un belga le hablo en castellano no me va a entender. Entonces Dios utilizó eso de hablar en lenguas para que cada persona de distinto país y con distinto idioma escuche el mensaje de salvación. Por eso fue el don de hablar en lenguas. Por eso era señal para los no creyentes. Porque el no creyente, vamos a suponer, el africano dice, ¿cómo este argentino me está hablando en mi idioma? Y después el francés decía, ¿cómo este argentino está hablando en francés? Y aparecía el inglés y no entendía nada también. Y este argentino estaba hablando en mi idioma también. ¿Me entienden? Dios utilizó el don de hablar en lenguas en señal para los no cristianos
y para que la gente en su idioma escuchara el Evangelio, escuchara el mensaje de Dios. Y así se empezó a difundir el Evangelio, porque después ese que había ido a la fiesta de Pentecostés, seguimos poniendo un ejemplo como si fuera hoy, ese francés que se volvió a Francia, empezó a predicar en Francia. Dios fue tan inteligente, tan maravilloso. Ese africano que se volvió a África y empezó a predicar en Nigeria, en Etiopía, en Camerún. Y el otro inglés se volvió a Estados Unidos, después se fue a Canadá, ¿me entienden? Y así se difundió el Evangelio. Fue todo preparado por Dios. Pero el don de lenguas era un don para los no, era una señal para los no cristianos. Para los no cristianos. Y yo quiero que vayamos al versículo 26. Y acá está la clave de cómo se debe usar el don de hablar en lengua en las iglesias. No como lo digo yo, no como lo dicen los atorrantes, sino como lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 14, versículos 26 al 28. Escuchen, porque estoy seguro que los que fingen hablar en lengua nunca leyeron esto. Miren lo que dice Pablo, versículo 26, estamos en el capítulo 14. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretaciones. Y dice, hágase todo para edificación. Entonces, todo lo que se hiciera en la iglesia tenía que hacerse para edificación de la iglesia. Por eso Pablo les decía, bueno, a ver, vos, que yo te digo que estás mintiendo, pero vos decís que tenés el don de hablar en lengua, callate la boca y orá para vos. Orá para vos y para Dios. Callate. No griten. No griten. Vean el versículo 22. Así que así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todas hablan en lenguas, escuchen el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás loco? ¿Me entienden? ¿Por qué en la iglesia no había que hablar en lenguas? Porque la gente que no era cristiana entraba y los veía todos a los gritos a los corintios y se iba. Lo mismo que pasa hoy. Lo mismo que pasa hoy. No quiero nombrar, pero lo tengo que nombrar. La iglesia pentecostal es la iglesia de Corinto carnal. La iglesia que nunca se convirtió a Dios. No digo que vos que sos pentecostal seas un carnal. Digo la doctrina que tienen y cómo copian todo lo que copió, lo que hizo mal la iglesia de Corinto. Escuchen estos dos versículos que son claves y vean la claridad con la que habló Dios. Escuchen, versículo 27, estamos en 1 Corintios 14, versículo 27. Kelmer, agarrá una Biblia. Escuchá el versículo 27. Es clarísimo Dios. Es clarísimo Dios. A mí me va a juzgar Dios, a vos te va a juzgar la palabra. Versículo 27. Bueno, vamos, acompáñame a leer bien la Biblia. Versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, estamos hablando dentro de la reunión, si alguno habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3. Entonces Pablo acá dice, si van a hablar en lenguas, que sean 2 o 3, como mucho, más no.
2 o 3. ¿Cuántas personas hablan en lengua en la iglesia pentecostal hoy? De a 10, de a 20, todos gritando juntos. Todos y empiezan a bailar, a tirarse. Parecen que tienen ataques de epilepsia. Que yo les digo, yo si realmente estoy ahí, los agarro a palazo en la cabeza por mentiroso, porque eso es satanismo, eso es ir en contra de la palabra de Dios. Pablo dijo por medio del Espíritu Santo, si van a hablar en lenguas, hablen 2 o 3, más no. Y miren cómo, vamos a volver a leer el versículo. Vamos a volver a leer el versículo. Si alguno habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3. Y escuchen cómo sigue. Y por turno. Y por turno. Entonces, ¿cuántas personas podían hablar en una reunión? 2 o como mucho 3. Y a la vez, no, de a uno, dice, y por turno. Hoy vemos en las iglesias, hablan de a 10, de a 20, todos saltan, gritan, el pastor hace payasada. A mí a veces me hace reír y me hace llorar de la bronca. Que el pastor, ¿se acuerdan en el programa del Chavo? A la Chilindrina, cuando le tenían con mentiras al Chavo y al Kiko, y a Kiko, y el Chavo y el Kiko creían todo lo que la Chilindrina decía. Y después la Chilindrina por atrás se reía, diciendo, estos dos son dos estúpidos. Así tienen los pastores pentecostales a la gente. Así tienen, el 90%, no todas las iglesias pentecostales son malas, pero así tienen los pastores pentecostales. Los pastores pentecostales no son como la Chilindrina, y la gente que los sigue son como el Chavo y Kiko, le creen todo lo que le dicen, pero en realidad no saben nada, y se creen que son llenos del Espíritu Santo. Hablo de las iglesias que se habla en lengua. Hablo de las iglesias que se hablan en lenguas. Vamos a leer de nuevo, porque esto desbarata cualquier teoría humana, desbarata las estupideces que dicen. Vamos a leer otra vez el versículo 27. Liz, a Satanás no se lo respeta porque Satanás no nos respeta. Satanás, si puede, nos manda al infierno. Y nosotros tenemos que desbaratar todas las teorías. Al diablo no lo respetes, porque vos lo respetás y te va a pasar por arriba. Y por estas iglesias, por esta gente mala y perversa, que lo único que hace es llevarse dinero de las iglesias, y no le importa la vida de las personas, por esta gente, hoy cuando vos le vas a predicar a alguien, se entera que vos sos evangélico, sale corriendo por miedo a que le robes. Porque por estos ladrones, hoy estamos todos sucios nosotros. Aunque nosotros nunca hayamos robado. Vamos a leer de nuevo el versículo 27. Hoy es una noche para sacar caretas. Vamos a leer de nuevo el versículo 27. Dice, si alguno habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3. 2 o 3, primer requisito. Segundo, y por turno. Y por turno, o sea que de a uno tenían que hablar. Y más de 3 no. Y dice, y que uno interprete. ¿Cómo? Y que uno interprete. O sea que si yo voy en la iglesia, que somos todos de Buenos Aires, y todos hablamos español solamente, yo me pongo a hablar en portugués, bueno, tengo que tener un intérprete que les diga a los porteños qué es lo que realmente está diciendo Dios. Entonces Pablo dice que hablen 2 o 3, de a uno a la vez, y que uno interprete. Hoy, ¿hay intérprete en las iglesias cuando se habla en lengua? No lo hay. ¿Hablan 2 o 3? No, hablan 20 o más. ¿Hablan de uno a la vez? No, hablan todos juntos, gritan, y no son lenguas, porque no son idiomas, no son dialectos. Y el versículo 28 es todavía más contundente. Escuchen el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. ¿Qué dijo Pablo? Si vos, que decís que hablas en lengua, no tenés un intérprete al lado,
que diga lo que vos estás diciendo, cállate. Cállate. Orá para vos mismo. ¿Por qué Pablo les decía eso? Porque Pablo sabía que estaban mintiendo. Porque Pablo sabía que estaban fingiendo. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para hablar en lengua en la iglesia? Bueno, primero, que no haya más de 3 en una reunión. Segundo, que hablen de a uno. Tercero, que haya un intérprete. Si no ocurría todo eso, cállense la boca. No lo estoy diciendo yo, lo pueden ver ustedes en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. A ver, porque encima se escudan en que no, porque es la manifestación del Espíritu y no se puede controlar. Miren lo que dice Pablo, versículo 32, porque hasta esa excusa tienen excusa que no es bíblica. Miren lo que dice Pablo, versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, dice que los espíritus están sujetos a uno. Y si realmente vos no pudieras controlar a tu espíritu, y tu espíritu dominara tu vida, vos no pecarías, porque el espíritu no peca. Entonces eso nos marca que si Pablo dijo, vos que decís que tenés el espíritu, bueno, cállate la boca. Es porque vos podés dominar al espíritu. Porque el espíritu, cuando vos lo recibís, trata de hacerte la vida mejor, pero las decisiones las tomás vos. La iglesia de Corinto era la iglesia más carnal de todas. Era la iglesia pentecostal de hoy. Y digo la iglesia pentecostal que finge hablar en lengua, no digo todas, porque hay algunos pastores buenos y hay iglesias pentecostales buenas. Muy pocas, pero buenas. Y vamos a ver cómo termina el versículo 32. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué Pablo? Miren qué maravilloso. Pablo sabía que esto iba a pasar ahora. Dice, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, es un Dios de paz, no es de confusión. Pablo sabía que en este tiempo se iba a fingir y hablar en lenguas, por eso dijo, si no hay 2 o 3, si hay más de 2 o 3, no, cállense. Que hablen de uno a la vez y que haya un intérprete. Si no, cállense la boca. Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios no es un Dios de confusión. Porque Dios trae paz para tu vida, no trae confusión. Porque si Dios quiere ganar tu alma, vos no vas a entrar a la iglesia, son incrédulos, y vas a escuchar a 20 estúpidos fingiendo que hablan en lengua, cuando tienen sus vidas hechas pelota. Porque están llenos de pecado, porque nunca intentaron cambiar. Y como no tienen nada para mostrar de fruto, porque sus vidas son un desastre, fingen que tienen el don de hablar en lenguas. Y van en contra del Espíritu, van en contra de la palabra, van en contra de lo que dijo Pablo. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, dijo, esto se hace así, 2 o 3, más de eso no, de a uno a la vez, y que haya un intérprete. ¿En las iglesias hacen eso? No lo hacen, hacen cualquier desastre. ¿Por qué razón? Porque en realidad no es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. Porque no tienen temor de Dios y porque todavía son hijos de Satanás. Porque están haciendo lo mismo que hicieron Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Quisieron mentirle a la iglesia y quisieron mentirle al Espíritu Santo. Y estas personas que fingen tener algo que no tienen, que fingen haber recibido algo que no recibieron, que no tienen temor de mentir dentro de la iglesia, el lugar donde vos vas a adorar a Dios. Estas personas no han recibido nada porque en realidad son hipócritas que quieren quedar delante de la gente bien,
sin importarle todo el daño que le están haciendo al Evangelio y todo el daño que le hacen a la iglesia de Dios. ¿Qué más dijo Pablo? Vamos a ver. Si yo les digo algo, cada uno de los que está conectado, yo sé que es un tema re polémico, pero si vos que estás conectado no hablás en lenguas y nunca hablaste, agradecele a Dios, porque vos podés salvarte. Con esto no estoy diciendo que los que verdaderamente hablaron en lenguas o hablan en lengua no se van a salvar, al contrario, sí. Pero todos estos hipócritas, mentirosos, hijos de Satanás, que hablan en lenguas en las iglesias pentecostales, son todos hijos de Satanás y no tienen salvación. ¿Por qué razón no tienen salvación? Porque no les importa pisotear un lugar santo, porque no les importa que Dios los vea mintiendo, porque no les importa cambiar sus vidas, sino que solamente son apariencia. Quieren aparentar algo que no lo son. Jesús mismo dijo en los evangelios, no dijo, por hablar en lenguas conoceréis a mis discípulos. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por hablar en lengua. Vamos a ir al versículo, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, acá vamos a saltear 2 versículos. ¿Por qué razón? Porque habla de las mujeres. O lo vamos a leerlo, porque ya a nosotros somos una obra donde la mayoría son mujeres, las predicadoras las que predican son todas mujeres y yo. Dice, escuchen, versículo 33 y 34, y de paso ya hago la aclaración. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Las mujeres, por mandato de Dios, por mandato del Espíritu Santo, no podían predicar. Eso es lo que dicen muchos, porque acá Pablo prohíbe que hablen, pero Pablo prohíbe dentro de las iglesias. Pablo que dice, la mujer calle en la congregación. Por eso desde nuestra página van a seguir predicando las mujeres, primero porque hombres no surgen, segundo porque si Dios puso en ella ese querer lo van a hacer, y tercero, que es lo principal, porque no están contradiciendo a la palabra, porque esta cuenta de Instagram no es una congregación, sino que es una obra para llegar a más personas en el mundo. La mujer tenía prohibido predicar en las iglesias, en las congregaciones, pero esto no es una congregación. Y ahora yo te hago otra pregunta. ¿Cuál es la única iglesia que tiene predicadoras? ¿Cuál es la única iglesia que tiene pastoras? ¿Cuál es la única iglesia feminista? Cuando digo feminista es que dominan las mujeres, como prohibió Pablo. La iglesia pentecostal. Vas a iglesia bautista, no encontrás pastora. Vas a iglesia anabaptista, testigo de Jehová, adventista, no encontrás pastora. Vas al Islam, no encontrás pastora. Vas al catolicismo, no encontrás una mamá, ni una sacerdotisa. Encontrás cura y papa. La única iglesia que tiene pastora es la iglesia pentecostal. Y yo sé que te vas a enojar vos, pentecostal. Yo sé que te vas a enojar. Pero si analizás todas las doctrinas que tienen,
Todas, no te digo 3 o 4 que no estamos de acuerdo. La iglesia pentecostal se creó en contra de la Biblia para ir en contra de todo lo que dice la Biblia. Nosotros ayer veíamos cómo Satanás, cuando quiso engañar a Jesús y tentarlo, lo engañó con la palabra. En realidad no lo engañó porque Jesús no se dejó engañar, porque Jesús conocía la palabra. Le distorsionó la palabra. Y así ha atacado Satanás a lo largo de toda la historia. Satanás no ataca con un tridente, una cola y 2 cuernos. Satanás finge ser un ángel de luz. La doctrina pentecostal, la iglesia pentecostal, surge como cristiana, pero fue Satanás el que estuvo detrás de todo eso. La iglesia pentecostal dice que es la iglesia verdadera cuando tiene menos de 200 años de historia. Entonces, ponete a pensar, ¿y los 1800 años antes de que nazca la iglesia pentecostal? ¿Que no se salvaba a nadie? Analicen. Vamos al versículo, el último versículo. Acá ya salimos del tema, ya aclaramos el tema de las mujeres. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno, escuchen, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandatos del Señor. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Reconozcan, si vos te crees profeta, vos te crees que sos una persona espiritual, reconozcan que estos son mandatos de Dios. Y vamos a leer otra vez el versículo, el mandato de Dios, mandamiento que no se podía transgredir. Versículo 37. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cuál fue el mandato de Dios por medio de Pablo y del Espíritu Santo sobre el hablar en lenguas? ¿Cuál fue el mandato? Si van a hablar en lenguas, que sean 2 o como mucho 3. Y si tienen que hacerlo, hablen por turno, de a uno, y que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, cállense la boca, pónganse un tapón en la boca, pero en la iglesia no van a hacer el desastre que estaban haciendo los corintios, que es el mismo desastre que hoy hace la iglesia pentecostal, el mismo. Léanlo detenidamente en sus casas, el capítulo 14, y van a ver cómo Dios fue claro. Yo sé que esto les molesta a muchos, pero yo prefiero que ustedes me odien, prefiero que dejen de seguirme, prefiero que la página se venga abajo en cuanto a seguidores, pero que los poquitos que queden sean cristianos verdaderos, basados en la palabra y no basados en la chilindrina, como la chilindrina los tenía a Kiko y a El Chavo. ¿Me entienden? Porque en este tiempo, ustedes saben que la doctrina de hablar en lengua, saquemos el tiempo de los apóstoles, todas estas barrabasadas que se hacen en las iglesias, se hizo en el tiempo de Corinto y volvió con la iglesia pentecostal. Durante 1800 años no era un tema de discusión, porque no se hacía en las iglesias. Resurgió con el pentecostalismo, porque con el pentecostalismo también empezaron las estafas de sembrar, tenés que sembrar para recibir. Empezaron las mujeres pastoras, empezaron a tirarse al piso, empezaron a soplar y la gente se caía. Pero cuando uno tiene que defender sus teorías con la palabra de Dios, no tienen argumento. No tienen argumento. A ver, voy a contestar una pregunta. ¿No es necesario asistir a una iglesia? Yo creo que sí. ¿Por qué razón?
Una iglesia no te salva. Una iglesia no te salva. Una iglesia no mejora tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios es personal. Pero lamentablemente nosotros necesitamos ir a una iglesia porque nos enfriamos. Porque necesitamos sentir muchas veces el calor, el entorno de alguien que piense como nosotros, que alguien que crea como nosotros. Por ejemplo, el profeta Daniel nunca fue a una iglesia, porque siempre estuvo exiliado en Babilonia. Pero él tenía ese espíritu que no le permitía alejarse de Dios. Hoy lamentablemente nosotros vivimos en un mundo muy mundano, y si no vamos a la iglesia, de a poquito nos vamos a enfriar. Y a mí me pasó cuando yo me fui de mi primera iglesia, dije no me voy a apartar, no me voy a apartar y voy a orar todos los días, voy a cantar todos los días, y los primeros días lo hice. De a poquitito me fui enfriando y me di cuenta que si no estaba en un ambiente cristiano, por más que la mayoría de los que van a la iglesia son hipócritas, ¿no? Todos, los de mi iglesia también. Hasta mi primer pastor, que es mi abuelo, es un tremendo hipócrita. Mi pastor, que es mi abuelo, es un tremendo hipócrita. Por eso me fui de la iglesia, de mi primera iglesia. Aún así, nosotros necesitamos sentir el calor, porque así como en las iglesias hay un 60-70% de gente mentirosa e hipócrita, también hay un 30% que quiere agradar a Dios, que tiene un corazón puro, que tiene palabras lindas, palabras de Dios para nosotros. Y nosotros no debemos guiarnos por ese 70% podrido, sino que nosotros debemos reunirnos con ese 30% que quiere de verdad agradar a Dios. Y vamos a terminar la prédica. Y mirá, si ustedes me piden un consejo, acá como me preguntan, ¿pero cuál iglesia? Y yo les digo que las dos iglesias más sanas de hoy, tal vez en otros tiempos eran otras, las iglesias más sanas de hoy son la adventista, que tienen muy buena doctrina, salvo que se rigen por unas costumbres de Elena Wright, pero están muy apegadas a la Biblia, y la iglesia bautista, evangélica bautista. La iglesia evangélica bautista, yo no coincido en algunas cosas, pero también debo reconocer que es muy sana. Eso sí, vos vas a una iglesia bautista y estás deprimido y necesitas que te den un empujón, que te den una inyección de vida, no te la van a dar porque no la tienen, no tienen fuerza. O sea, hay algo que, ¿saben también por qué se creó la iglesia pentecostal? Porque la iglesia bautista era muy fría, era muy correcta. Vos te estabas muriendo y te venían y te decían, el Señor te va a levantar, el Señor, cuando vos lo tenías que levantar a patadas si era necesario, ¿me entiendes? Y la iglesia pentecostal fue todo lo opuesto a la iglesia bautista. La iglesia bautista se pasaban de frío, de correctos, de estructurados, y la iglesia pentecostal se pasa de descontrolados. Pero lo que tiene la iglesia pentecostal que hasta llega un momento que ya se burlan de Dios haciendo todas las sátiras que hacen. Pero la iglesia, para mí las dos mejorcitas son la iglesia adventista y la iglesia bautista. No pongo las manos en el fuego, pero son las más sanas. Vamos a terminar con un versículo que nos va a dejar claro aún más todo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a ver, para sacarnos la duda si realmente el Espíritu Santo es hablar en lengua o solamente hablar en lengua es una de las partes del Espíritu Santo. Dice, pedían oración, estaban orándole a Dios, los discípulos después de que salió Pedro de la cárcel, y el versículo 31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Acá fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. No hablaban en lenguas.
Entonces, esto nos tiene que dejar en claro que hablar en lenguas fue uno de los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no fue el hablar en lenguas, sino que fue palabras de ciencia, que fue profecía, que fue sanar enfermos, que fue cambiar de vida. Solamente tienen que saber esto y analícenlo. El don de lenguas es el único don que Satanás puede fingir. Por eso es el único don que en las iglesias pentecostales tienen. No tienen don de milagros, no tienen don de profecía, no tienen palabras de ciencia, no tienen palabras de sabiduría, solamente tienen el don que pueden fingir, que es el de hablar en lengua. Y ya les digo, analicen, lenguas, si lo traducimos del hebreo al español, la palabra es glosa, que significa dialecto o idioma. Dialecto, idioma. Si yo digo sabadataba jajabada, no es ni dialecto ni es idiomas. Eso marca que si yo digo jabatataba, es que soy un estúpido. Soy un estúpido porque quiero mentirle a Dios, porque quiero mentirle a las personas, y porque estoy condenando mi vida para siempre delante de Dios, porque no tengo un poco de temor de que estoy en la iglesia fingiendo algo sabiendo que Dios me está mirando, porque quiero, como Ananías y Zafira, mentirle a Dios para quedar bien con la gente. Leamos la palabra de Dios, los animo a que lean detenidamente Primera de Corintios capítulo 14, y lean en especial los versículos 27 y 28. Y lean el final donde dicen, esto es un mandato de Dios. Y termino con una pregunta. Termino con una pregunta. Si realmente estos que están en la iglesia pentecostal, que fingen hablar en lenguas, vamos a suponer que les creemos, que hablan en lenguas en serio, que es el Espíritu Santo el que se les manifiesta, ¿puede el Espíritu Santo contradecir a la palabra de Dios? No puede contradecirlo. Uno de los dos es mentiroso, el espíritu que tienen ellos o el espíritu que hizo escribir esta carta a Pablo. ¿Me entienden? Y cuando vos escuches en una prédica un pastor, como lo hacía Gille Ávila, que decía, y alábale si puedes, y jaja, ese te está mintiendo y te quiere robar. Me hago cargo de lo que digo. No lo juzgo a él, sino que juzgo su acción. Porque esas acciones de ellos han hecho que hoy muchas vidas estén destrozadas. Mucha gente se haya quedado sin casa. Mucha gente haya perdido mucho dinero. Mucha gente hoy no se puede recuperar de todos estos ladrones que han ensuciado el Evangelio. Y por esta gente hoy nosotros somos mal vistos. Por esta gente hoy todos los honestos nos miran mal. Y la gente tiene razones. Porque así como ellos eran evangélicos, decían ser evangélicos, nosotros somos evangélicos. Así como ellos decían ser cristianos, nosotros somos cristianos. Y lamentablemente por esta manga de ladrones, de sinvergüenza, de atorrantes, no solamente nos han ensuciado a nosotros y a los que queremos hacer las cosas bien, sino que han ensuciado el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos atentos a las doctrinas que nos enseñan, abramos los ojos, porque Dios dijo que esto iba a pasar, que Dios dijo que antes de que venga el anticristo, la apostasía en la iglesia iba a estar, y que era la apostasía, era ser lo que hacen en las iglesias pentecostales, saltar, gritar, patear, mentir, porque Satanás se metió en el catolicismo primero y en los evangélicos después. Ni hablar de las otras religiones. Y por eso se armó la apostasía. Ya estaba todo predicho en la Biblia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado.
pero que yo sé que muchos se habrán ido enojados, que no nos van a ver más, pero yo prefiero hoy perder seguidores y estar con mi conciencia limpia y decirle a Dios, Señor, puedo haberme equivocado en la manera de expresarme, pero le dije la verdad. No lo dije para dañarlos, sino para que traten de cambiar su vida y no se dejen robar más. Muchísimas gracias, me quedan 30 segundos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios permita que puedan ustedes edificar su vida en la palabra de Dios o reedificarla, tener un nuevo amanecer como cristiano. Muchísimas gracias a todos y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Bendiciones.